sin que ellos sepan ya, porque ya lo han escuchado, se la han metido hasta por los ojos de tanto que le escuchan las enfermedades crónico-degenerativas. Yo les digo, ¿qué significa? Es una enfermedad que ya no se le va a quitar, crónica para todo el tiempo que le quede de vida, y degenerativa. Significa que cada día que pase esa enfermedad le va a ir quitando cosas a usted, le va a ir degenerando su salud, sus órganos, su funcionalidad, entre otras cosas. Es importante que si usted no se cuida, esta enfermedad lo va a terminar consumiendo al punto de que termine quitándole la vista, la funcionalidad de los riñones, que le tengan que amputar piezas de sus manos, pies, pie diabético, que le van amputando cosas, que le termina siendo una embolia cerebral, un infarto, o que termine siendo otro tipo de problemas y al final le va a quitar hasta la vida. Entonces, es una enfermedad crónica degenerativa, sí, pero así como se escucha tan simple, no, es un problema bastante serio. Para que le tomen seriedad los pacientes y se cuiden en general. Eso es lo que yo trato de decirles. Dijo como si fuera un anuncio. ¿Cuál? ¿Lo de crónico degenerativo o lo de la insulina? Todo, sácatelas. Bueno, el chiste, ¿saben por qué el reggaetón es tan pegajoso? Ha pegado tanto. No sé si hace mucho los comerciales eran pequeñas mini tonadas de Gansito Marinela y todos esos, porque eran pequeñas mini tonadas rápidas, sencillas y que en 30 segundos te daban a entender un mensaje que se te metía aquí en el cerebro y te hacía estarlo repitiendo porque era pegajosa, jocosa, y te hacía hacerlo repetir y cada vez que lo repetías te acordabas, un Gansito. Y entonces, tan pegajosa y tan simple que es que cuando lo cantaras te hacían recordarlo e ir a comprar, consumir. Entonces, parte de la mercadotecnia consiste en eso, en hacer que las cosas sean simples, pegajosas y que las estés repitiendo, lavándote el cerebro una pequeña idea así simple pero sencilla que se te meta y se te quede grabada y la estés repitiendo. Entonces, el reggaetón es algo más o menos así, son tonadas simples, sencillas, pocas letras y pegajosas. Y eso hacen que lo estés repitiendo, aunque no te guste el reggaetón, por eso ha pegado tanto. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más era un comentario X. O sea, la degenerativo es parcial, si el paciente se cuida. De hecho, es una enfermedad que actualmente ha afectado tanto a toda la población mundial que hay muchos estudios, hay muchos medicamentos, hay muchas formas de cuidarse y hay muchísima información para que el paciente tenga una vida plena si se cuida y prácticamente pudiera seguir su vida por muchos años como una persona normal, sana, siempre y cuando se cuide. Entonces, realmente ya ahorita la diabetes, el problema es que la gente no se cuida y todos estos descuidos terminan en complicaciones agudas o crónicas de la diabetes. Pero en general es una enfermedad que si tú la tratas bien, la enfermedad te trata bien y no hay por qué pensar que la enfermedad te va a degenerar si tú la cuidas, ¿sí? O sea, eso es parcial, puede ser que no sea degenerativa, crónica sí, eso sí no se va a quitar, pero lo degenerativo, eso sí puede variar. Ahora, ¿cuál es el problema principal? El problema principal de la diabetes es que se puede controlar muy bien, sí, de hecho se puede controlar bastante bien. Tenemos un pequeño órgano por aquí, en este ladito, que cuando duele, duele bien gacho. El páncreas duele un dolor en mi cinturón, se va hasta atrás, transmitivo, en mi cinturón hacia atrás y a la espalda, y que casi siempre puede tener correlación con una pancreatitis cuando se inflama y que puede ser mortal en muchos casos, ¿sí? El doctor Mauro ya va que vuela con una pancreatitis de tanto alcohol que toma o de tantas grasas que come, ¿sí? Pero gracias a Dios hasta ahorita nos hemos salvado. El páncreas tiene varias funciones, entre las que más nos importan ahorita serían la función exócrina y la función endocrina. De la endocrina produce dos hormonas principales, que serían la insulina, el glucagón, entre otras cosas, de diferentes islotes pancreáticos. Ahorita regresamos, no te preocupes, calma. Lo que me interesa es esto primero. Las células beta del páncreas específicamente son unas células que van a producir insulina, péptido C, proinsulina y amilina. Lo que más nos interesa, la insulina y el péptido C. Son hormonas que directamente van a actuar en receptores distribuidos en diferentes partes de todo el organismo. Los principales en el músculo, en el hígado y prácticamente en todos los tejidos. ¿Qué van a hacer estos receptores? Al momento de que la insulina, ya le regresé poquito, ¿sí? Esta insulina
es una hormona que directamente va a actuar favoreciendo que el azúcar del torrente sanguíneo se meta a las células, hepatocitos, al músculo, a todos lados, a la 1, a la 1. Ahí, está la 1. ¿Sí? No, ahorita continuamos. Entonces, ¿qué va a hacer esta insulina? Hace que el azúcar se meta a las células y las células puedan trabajar. El azúcar en general, la glucosa, es la gasolina que maneja nuestro cuerpo para hacer todas las actividades en general, principalmente actividades físicas, ¿sí? El músculo y el hígado son los principales consumidores, de tal forma que la insulina va a ser prácticamente el catalizador que hace que entre el azúcar. Y entonces, el problema cuando la insulina no funciona o se empieza a descomponer su funcionamiento o ya las células beta pancreáticas se empiezan a morir y no hay producción de insulina, entramos en el problema de que el azúcar empieza a subir y el cuerpo no tiene las vías metabólicas para compensarlo adecuadamente. Entonces empieza a generar problemas a la larga que nos van a hacer, pues ahora sí que, defectos en el metabolismo. ¿Sí? Hay dos tipos principales de diabetes, entre otros, que los vamos a mencionar. Para que los conozcan, solamente los que más nos interesan, diabetes tipo 1 y tipo 2 son los más comunes. Ya posteriormente en endocrinología ustedes van a ver que hay diabetes gestacional, diabetes del adolescente, diabetes del adulto con inicio en la adolescencia, diabetes por uso de algunos medicamentos, entre otras causas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En la diabetes tipo 1 prácticamente es muy poco en porcentajes, el 10% más o menos. Su gran mayoría son trastornos genéticos, aunque no es lo único. Lo que pasa es que hay una respuesta autoinmune que el mismo cuerpo empieza a eliminar las células beta del páncreas y entonces la producción, su trabajo que hacían era producir insulina, ya no va a estar y empieza a haber falta de insulina porque el cuerpo se confunde, el sistema inmunológico las ataca, puede ser catalizado en algunas ocasiones por unas infecciones víricas, por uso de medicamentos, entre otras cosas, pero en su gran mayoría es algo genético, ¿sí? Es más fácil identificarlo porque son pacientes jóvenes que empiezan con cuadros de diabetes típica y que llegan a urgencias incluso por estados hiperosmolares o una cetoacidosis, ¿sí? La tipo 2 es la que la gran mayoría de los mexicanos y la población latina vamos a ser propensos. Ahorita vamos a ver algunos factores de riesgo, pero es cuando la mala alimentación que lleva el doctor Mauro, mucha azúcar, mucho café, mucho refresco, muchos carbohidratos simples, obesidad, sedentarismo, etcétera. Entonces, bueno, el café por el azúcar que le pongas, el café en realidad no. O sea, el café porque el doctor Mauro, el café no lo despierta, sino los 3 tarros de azúcar que le echa para despertar. Sí, entonces, no, no el café, perdón, ahí a lo mejor podría confundir el café, no, sino el azúcar. Ya le ponen a ustedes ahí stevia y no, ya es otra cosa, aunque sabe bien feo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, la función endocrina del páncreas va a fallar. ¿Y qué va a hacer? Entonces, la insulina que estaba produciendo ya no va a tener su funcionamiento adecuadamente o directamente va a dejar de existir y el funcionamiento por lo mismo, el efecto no se va a ver. ¿Sí? ¿Qué son los efectos de la insulina? Bueno, la insulina tiene principales efectos tanto en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo como principales órganos que van a tener receptores, son los principales consumidores de insulina. Los receptores en la superficie de la célula hepática, del músculo y del tejido adiposo van a tener una acción directamente en la célula, como es en el hígado, que van a inhibir la glucogenólisis. ¿Alguien de ustedes que me diga qué es la glucogenólisis? Que no sé yo o que sí sé yo. ¿Cómo? Bueno, la glucogenólisis es la destrucción del glucógeno. La glucogenólisis se puede dar en un ayuno y es inhibida por la insulina porque se empieza a recaptar. Y por ejemplo, algo que activa la glucogenólisis es el glucagón, su contraparte de la insulina. Ok. Dice Jorge que sí. Vamos a regresarle un segundo, nomás para ver la secuencia de la insulina. ¿Esa? ¿Rebe?
Uno antes. ¿Esta? Listo. Entonces le decimos a Fernando que visto. No, no es cierto. Exactamente, el glucógeno prácticamente son varias moléculas de glucosa pegadas, que es una forma en la cual se almacena para cuando es necesario utilizarlo como un poquito de reserva. Va a estar en el hígado y también en el músculo. En el hígado, al inhibir la glucogenólisis, se va a favorecer que no se esté pegando glucosa dentro de los hepatocitos, sino que se empiece a utilizar, ¿sí? Inhibe la conversión de ácidos grasos, aminoácidos, en cetoácidos, inhibe la conversión de aminoácidos a glucosa, que serían parte más o menos de lo mismo, cuando se empieza a producir un tipo de metabolismo alterno al del ciclo de Krebs, y la acción metabólica sería promover el almacenamiento de glucosa como glucógeno, ¿sí? Aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de lipoproteínas de muy baja densidad. Gluconeogenólisis. Ahí te sobró poquito de letras. Gluconeogénesis es una cosa y glucogenólisis es otra cosa. Sí, yo me refería a la gluconeogenólisis para el ayuno largo, para lo que estaba mencionando. Ok, sí, no. ¡Ah, ya ves, Raúl! Eso, Zeus. Ok. Bueno, entonces, bueno, lo bueno es que sí están bien activos, eso sí me gusta del grupo. No le van a decir al otro grupo, pero ustedes son los favoritos. Este, el efecto del músculo liso en el músculo, perdón, en el músculo estriado principalmente, va a ser que va a aumentar la síntesis de proteínas, incrementa el transporte de aminoácidos, incrementa la síntesis de proteínas ribosómicas y aumenta la síntesis de glucógeno, de tal forma que cuando uno hace ejercicio, normalmente la insulina va a servirnos incluso para la formación de nuevo músculo, ¿sí? ¿Quién es el FAB? No, eso sí no puedo decir aquí al rato en privado. Ah, no es cierto. Aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta el transporte de la glucosa. Induce la glucógeno sintasa y inhibe la fosforilasa. ¿Sí? Ok. Y efectos en el tejido adiposo, aumenta el almacenamiento de triglicéridos, lipoproteínas de lipasa inducida por activación de la insulina para hidrolizar triglicéridos de las lipoproteínas, ¿sí? También va a inhibir a la lipasa intracelular. Básicamente va a ser una hormona que nos ayuda a almacenar un poquito más o a utilizar lo que tenemos, básicamente, ¿sí? Ahora, el problema sería cuando esta insulina, bueno, esto de hecho, esta diapositiva va más adelante. El problema es cuando esta insulina entonces no funciona, nos va a generar problemas ya de diabetes. Oscar dice que no me escucha. ¿Será que sí no me escucha Oscar? ¿Ya me escuchaste, Oscar? ¿O los demás tampoco me escuchan? Ah, que va. Ok. Los factores de riesgo, hágate en cuenta que esta es una descripción del doctor Mauro. Me tomé fotos y las puse ahí nada más. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene factores de riesgo cuando tiene sedentarismo y obesidad. ¿Sí? Cuando tiene familiar de primer grado con diabetes mellitus, ya de pura entrada, si yo tengo mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, que tiene diabetes, yo ya tengo el 50% del boleto para ganarme la lotería de la diabetes, ¿sí? Con el puro hecho de tener un familiar, perdón, de primer grado. Y la raza también tiene mucho que ver. Lamentablemente, todos los que somos morenitos, nos ven feo, pero no solamente por cuestiones étnicas, sino también por medicina. Lamentablemente, todos los que son de la raza caucásica, a ellos les va muy bien por este lado, tanto para colesterol como para diabetes. Por eso, un ejemplo que ustedes pueden ver, el programa ese de kilos mortales, hay pacientes en Estados Unidos que son súper obesos, o sea, extremadamente en una obesidad mórbida, y aún así puede que les hagan estudios y aún no tienen diabetes o aún no tienen dislipidemias tan elevadas. ¿Por qué? Porque lamentablemente para nosotros, pero para ellos afortunadamente, su cuerpo metaboliza mejor el colesterol y el azúcar y es más, tiene menos predisposición a desarrollar este tipo de complicaciones metabólicas, ¿sí? Lamentablemente para los de México para abajo, todos los morenitos,
o los de color de tizne, etcétera, pues ya vamos viéndonos con problemas porque directamente la pura etnia nos va a hacer que seamos más propensos a desarrollar problemas metabólicos, desde dislipidemias, infarto, problemas cardiometabólicos y diabetes. ¿Sí? El problema va a afectar desde afrodescendientes, latinos, nativoamericanos, asiáticos, isleños del Pacífico, todos lo que son así de acá de Puerto Rico, todos ellos también, aunque son islas que pertenecen a Estados Unidos, ahí sí se friegan porque también tienen factores de riesgo para desarrollarlos. ¿Sí? La edad a partir de los 40 años ya empezamos a desarrollar un metabolismo más lento y también eso genera que tengamos predisposición al desarrollo de la diabetes. Alemanes como yo, sí, pues lamentablemente sí, o sea, afortunadamente para los de la raza aria como yo, de ojo verde, rubios, güeros, que nos pintamos, claro, para pasar desapercibidos, no, pues vamos muy bien, somos privilegiados, somos la raza superior, poder blanco. Entonces, ¿qué va a ser también otro de los factores de riesgo? Las mujeres que tienen un embarazo, el problema con el embarazo es que es un estado protrombótico, es un estado de metabolismo alterado y que lamentablemente son propensas a desarrollar tanto hipertensión asociada al embarazo o diabetes de inicio en el embarazo, ¿sí? Entonces, vamos a tener un mayor factor de riesgo para que estas mujeres tengan diabetes, una vez que termine el embarazo, sigan con diabetes o que posteriormente desarrollen diabetes cuando uno de sus hijos o cuando hayan tenido un hijo con más de 4 kilos de peso al nacer o cuando desarrollaron diabetes gestacional durante el embarazo o que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Sí? Por la alteración de los andrógenos principalmente va a haber una mayor predisposición a tener una resistencia a la insulina, ¿sí? En los niños que pesan más de 4 kilos al nacer, ¿por qué? ¿El azúcar hace que crezcamos más rápido? ¿O qué es lo que pasa? ¿Alguien que me pueda decir ahí qué es lo que pasa? ¿Por obesidad? No, pues si yo fuera por obesidad, yo estuviera bien grandote, o sea, alto, guapo, fornido. La hormona más anabolizante, la insulina, por ahí Fer, pero no directamente. Hay otra hormona que es la hormona similar, hormona de crecimiento similar a la insulina, una fracción pequeña que se produce y que es muy similar a la insulina. Su efecto va a ser más o menos igual, se empieza a producir en respuesta al aumento de la glucosa, pero como es una hormona de crecimiento, su efecto va a verse más que nada en el bebé. La mujer ya embarazada, adulta, por lo común, pues ya no va a crecer más, pero el que sí va a hacer efecto de toda esta hormona es el bebé y va a crecer en extremo. Por eso los niños que son macrosómicos o que pesan, bueno, macrosómicos es un término relativo. En este caso el término, más bien el punto de corte sería más de 4 kilos de peso al nacer. Es un dato para que hagamos la relación de que durante el embarazo la mujer tuvo una gran cantidad de este factor y que esto puede estar relacionado a que a la larga vuelva a desarrollar resistencia a la glucosa y por lo tanto diabetes, ¿sí? Y obviamente pues todo lo que el doctor Mauro come, ¿sí? Toda la dieta hipercolesterolémica, cuando hasta ahorita gracias a Dios no, pero cuando tienen hipertensión diagnosticada o que ya está en tratamiento o ya tienen historia familiar o antecedentes, perdón, no historia familiar, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular. La dislipidemia, sobre todo el colesterol bueno cuando está muy bajo, también es un factor de riesgo, y los triglicéridos cuando están muy altos también es un factor de riesgo, porque nos estaría hablando de problemas del metabolismo que en este caso se encargaría el páncreas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo ya se los dije, entonces todos los pacientes que tengan estos mismos factores que acabamos de ver, es a los pacientes que hay que estar evaluando, ¿sí? Y aquí nada más un poquito más, la hemoglobina glucosilada. ¿Alguien de ustedes que sepa qué es la hemoglobina glucosilada? ¿Nadie? Mira la glucosa en el eritrocito, algo así, pero no, una prueba.
Sí, yo Bueno, creo. o sea, le iba a escribir, pero no me iba a tratar. Se hace un diagnóstico para ver sobre cuánto porcentaje se ha mantenido la glucosa en los eritrocitos durante un cierto tiempo, sobre la vida en base a los eritrocitos, 90, 120 días. Ujú. Dile, Jorge, pues activa tu micrófono, Jorge. Mm, más o menos sí. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente el eritrocito tiene una vida media de entre 90 a 120 días, como bien dijiste. Y en este tiempo, la hemoglobina que está circulando dentro del eritrocito, se le va a estar pegando el azúcar dependiendo la cantidad que haya en sangre. Aun cuando tengamos pacientes que no tenemos diabetes diagnosticada todavía, aunque no la tenemos, la poca azúcar que tengamos circulando va a estarse pegando a la hemoglobina, ¿sí? Y entonces de esa manera podemos evaluar en los últimos 3 a 6 meses incluso qué tanto ha estado el azúcar en sangre, en qué tantos niveles lo podemos inferir, ¿sí? Es como si yo quisiera saber qué tan sucia está la ciudad, puedo checar los taxis, que son los que están circulando todos los días. Y si checo, por ejemplo, la salpicadera del taxi, puedo fijarme si trae mucha basura, mucho polvo y todo. Entonces, de esa manera es como puedo decir, si el taxi está bien cochino por abajo, significa que la ciudad está muy sucia, ¿sí? Es lo que podemos inferir más o menos. Entonces, la hemoglobina glucosilada es algo parecido. Y nos sirve tanto para pronóstico como para diagnóstico y como para saber qué tanto está el paciente en control o en descontrol. ¿Sí? Hasta aquí preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias, opiniones. Nada. Regresamos un segundo. Aquí. Básicamente es lo mismo de las fotitos. Es esta nomás que está como así en texto. Hemoglobina glucosilada, claro. La hemoglobina glucosilada es la cantidad de azúcar que se le ha pegado por glucosilación a la hemoglobina. ¿Sí? Medimos la hemoglobina en qué tanto porcentaje tiene su valor de qué tanto se le ha pegado el azúcar a esta hemoglobina. Y como sabemos que la hemoglobina tiene una vida media en promedio, dependiendo del eritrocito, el eritrocito normalmente dura de 90 a 120 días, por lo cual podríamos inferir que en los últimos 90 a 120 días, en promedio, el azúcar se le ha pegado al eritrocito en tanto por ciento. ¿Sí? Con ese estudio podemos saber qué tanto porcentaje se ha pegado, sabiendo que entonces si es mucho, hay mucha azúcar en la circulación, y si es poco, es poca el azúcar en la circulación. ¿Sí? Ok. También se pudiera alterar, aunque es menos alterable, que cuando el doctor Mauro le dé diabetes, lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando al doctor Mauro le da diabetes, hace lo que muchos pacientes hacen. Llega con el doctor y el doctor le dice, ocupo que se haga estos estudios, tenga, aquí está su solicitud. Y se va a hacer los estudios para la siguiente cita. Entonces le hacen la cita, dicen, el lunes le tocan los estudios. Entonces el doctor Mauro dice, esta semana me tengo que cuidar porque el lunes tengo estudios. Y esa semana sí me tomo el medicamento, esa semana sí hago bien mi dieta, el fin de semana me super tomo el medicamento y como pura verdura, de tal forma que el lunes voy a mi prueba, me toman sangre, van al laboratorio y sale el azúcar en 80, en 90. Entonces ya llego yo con el doctor que me está atendiendo y le digo, mire, ya ven, yo sí me cuido. Y pues nomás me hago menso yo solo. Lamentablemente no solamente a mí se me ha ocurrido, a muchos pacientes también, y esto también lo hacen. Entonces cuando llegan, el doctor dice, pues seguimos con lo mismo, al cabo va bien, entonces seguimos y lo vemos en otros 2, 3 meses y así. Y nomás me hago menso yo mismo, ¿sí? La hemoglobina, el azúcar en ayunos, pues se puede, por así decirlo, alterar un poco, y hasta yo mismo, si me checo el azúcar y veo que está un poquito más alta, pues me tomo otra metformina, o según como lo vaya viendo, hasta yo mismo lo puedo hacer en el momento, ¿sí? Sin embargo, con la hemoglobina glucosilada, pues no es así, porque a pesar de que yo me cuide muy bien en una semana antes, la hemoglobina no se va a alterar demasiado porque ya tiene como que dice el registro desde hace 3 hasta incluso 6 meses. ¿También se puede alterar? Sí, también se puede alterar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo anemia? ¿Qué pasaría si yo acabo de perder mucha sangre? La cantidad de hemoglobina en mi cuerpo va a disminuir.
de tal forma que cuando me hacen el estudio, también va a disminuir la hemoglobina glucosilada que iba pegada a eso que perdí y va a bajar. ¿También se puede alterar? Sí, también se puede alterar, pero no es tan fácil. Tendrías que hacer varios mecanismos, sobrehidratar al paciente, diluir la sangre o hacer lo que pierda mucha sangre. Pero pues ya sería como cosas más rebuscadas, ¿no? Entonces, hasta aquí continuamos. A ver, ¿quién nos echa una mano? A ver, Fer. Hombre de 29 años de edad, quien tiene sobrepeso. Su madre tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Se realiza... Jorge. Ah, ¿sí me habló a mí? Sí, nada Que, más que... es que Bernal Ah, ya no puede leer. ok. Se realizan unos estudios que reportaron glucosa en ayuno de 126 miligramos sobre decilitro, hemoglobina glicosilada 6.7, de 6.7. ¿Qué diagnóstico y manejo daría al paciente? Tiene intolerancia a los carbohidratos, mi enfermera tiene diabetes mellitus entonces únicamente... Yo me voy quizás por la C. Digo, sí, la C pudiera ser. Sí, de hecho ya este paciente, pues ya tenemos el diagnóstico simplemente por la pura azúcar en ayunas, que es 126 miligramos por decilitro, con lo cual se hace el diagnóstico, ¿sí? Ya al final o hasta la siguiente clase podemos ver cuáles son los criterios diagnósticos más actuales de acuerdo a la ADA. La ADA que no es la ADA madrina, sino la American Diabetes Society o algo así, Society, que es la Sociedad Americana de Diabetes, es la que Lord está, dice Bernal que jala la siguiente pregunta. ya estás, no hay tal. Ahorita continuamos con otra pregunta, se le echamos al Jorge. A ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paciente obviamente no solamente requiere manejo con medicamentos, ¿sí? Es muy cómodo para el paciente que le diga, tiene esta enfermedad y tenga, tomes esta pastillita todos los días. Ah, pues listo. Y aún así batallan. El problema no solamente es eso, sino que tenemos ya un montón de complicaciones, un montón de factores de riesgo que no solamente permitieron que se desarrollara esta enfermedad, sino que aparte van a permitir que la enfermedad progrese y se haga crónica y degenerativa, ¿sí? Entonces, si no cambiamos todo esto, el paciente, por más que le demos mucho medicamento, no solamente, mmm, no solamente, pues, se va a complicar, sino que aparte vamos a tener repercusiones graves en la salud, ¿sí? En el tratamiento, en el uso de medicamentos, vamos a tener que requerir dosis cada vez más altas, vamos a tener que requerir cada vez más medicamentos complejos y que pudiéramos hasta tener más riesgo de complicaciones agudas de la diabetes o incluso hospitalizaciones, etcétera, ¿sí? Ahora, el objetivo pues del tratamiento nutricional para el paciente con diabetes va a ser reducir la hiperglucemia. Si bien el azúcar alta es mala y tóxica para sobre todo la microcirculación, también nos va a tener problemas en el metabolismo, ¿sí? Lo ideal sería mantener una glucosa en ayuno entre 70 y 100 miligramos por decilitro y durante la noche hasta 140, ¿sí? Eso sería como lo más ideal, sin embargo, a veces el mundo ideal de los libros no es el mismo en el que vemos acá afuera. Es como, luego vemos los libros de medicina y son como cuentos de hadas que nos contaban de niños y cuando salimos a la vida real no es así como lo pintan, pero eso sería lo ideal. Ahora, prevenir o retrasar las complicaciones asociadas a la diabetes, mantener un peso corporal cercano al ideal, aportando las kilocalorías adecuadas de acuerdo al peso, la edad y la actividad física de cada persona, y mantenerse dentro de rangos de la normalidad de cifras de presión arterial. Entonces, si vemos todo esto, son como golpes o bofetadas al doctor Mauro, para que haga bien las cosas y el doctor Mauro nomás no va a querer. Sí, así como que tiene que hacerlo y el doctor, no, pues no quiero. Entonces, así se van a enfrentar, así se van a hacer los pacientes y hay que trabajar mucho con ellos. Entre mejor los logren, ustedes van a ser como los negociadores, básicamente. Y básicamente tomamos ese papel en la consulta. Lamentablemente, nosotros somos el negociador entre el paciente, que es la víctima, y la enfermedad que lo va a matar. Lamentablemente ya esta víctima está bien alienada y está ya con un síndrome de Estocolmo donde
él piensa que la víctima, o que la enfermedad no es mala, o que la enfermedad no existe, o que son inventos del gobierno, que nos quieren controlar y son los reptilianos los de la vacuna. Ah, no es otra cosa, pero es algo parecido. ¿Sí? Los pacientes son muy mal portados, son muy inconscientes de su enfermedad y si los pacientes no logran tener conciencia realmente de la importancia de su cuidado, pues el problema es que no los vamos a lograr controlar y vamos a tener complicaciones. Ahora, es importante tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Hay algunas estrategias. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 lo vamos a ver ya con el tratamiento medicamentoso de cada una de las enfermedades. Pero en la diabetes tipo 1 el consumo diario o uniforme de energía va a ser a raíz de las proteínas, lípidos y carbohidratos. Hay que incrementar la frecuencia de número de comidas durante el día para que sean 5 comidas al día, desayuno, comida, cena y 2 refrigerios en intermedio. Regularización de los horarios de comida, que sea como un hábito ya establecido. Empleo de alimentos adicionales en caso de realizar ejercicio inusual y evitar o tratar la hipoglucemia cuando aparece. Y administrar carbohidratos o alimentos o la alimentación frecuente en caso de que la enfermedad complicada para evitar la acetosis o una cetoacidosis o un estado hiperosmolar como complicación aguda. Y en la diabetes tipo 2 más o menos es lo mismo, pero pues también un poquito más enfocado a reducir el aporte calórico, ya que en este caso sería el principal de los factores desencadenantes y que también nos va a generar complicaciones si no dejamos de comer, como el doctor Mauro, ¿sí? Consumo diario y uniforme de energía, proteínas, lípidos, y es lo mismo que la anterior. Incrementar la frecuencia y número de las comidas durante el día, igual 5 comidas al día. Y uniformar las porciones de los alimentos de acuerdo a la comida. Ahorita vamos a ver qué es lo que recomendamos de acuerdo a cada condición específica, ¿sí? Entonces, recomendaciones de los macronutrientes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que tenemos carbohidratos complejos, como por ejemplo el arroz, la pasta, avena, las galletas integrales, galletas de trigo, tortillas de preferencia integral. Se recomienda de los carbohidratos complejos aproximadamente unos 25 a 30 gramos al día, ¿sí? Eso sería lo recomendable para que una persona tenga tanto buena digestión como también vamos a ver qué efectos metabólicos tiene la fibra, ¿sí? Y las proteínas serían, por ejemplo, en 10 a 20% lo recomendable. En la microalbuminuria, por ejemplo, ahí ya tendríamos que restringirla. Si bien vimos que la insulina tiene tanto efecto en el metabolismo de los azúcares, también otro efecto que va a tener va a ser en las proteínas, ¿sí? Y los lípidos, como bien recordamos, son necesarios para el metabolismo normal y es una fuente importante de nutrientes, sobre todo la cantidad de lípidos van a depender de lo que estemos comiendo y algunos de estos tenemos que consumirlos de preferencia grasas buenas, de las monoinsaturadas, para poder de esta manera tratar de que tengamos a más omega 3 más omega 6 disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno y evitar las grasas trans, ¿sí? Alguien de ustedes que sepa las grasas trans, cuáles son, no son las que son de un sexo y parecen ser de otro, ¿no? Ok, no se preocupen, ahorita no vamos a ver efectos. Ahora, algunos de los ejemplos. La fibra soluble, vamos a encontrarla más comúnmente tanto en frutas como en la cáscara de la manzana, en la naranja, la papaya, en las ciruelas, en las zanahorias, en las uvas también, ¿sí? Tiene mucha utilidad ya que no solamente sirven para el tránsito intestinal, ya que el doctor Mauro le encanta comer mal, pero tomar pocos líquidos, y eso favorece que tenga mala digestión, va al baño y tiene que hacer muchos ruidos para poder hacerlo normal. Pero aparte también tiene otros efectos, ya que a nivel intestinal nos van a generar una mejor sensibilidad a la insulina y disminuyen la presión arterial también. Entonces, no solamente sirve la fibra para el tránsito intestinal, también sirve incluso para reducir el colesterol LDL, que si bien recordamos es el colesterol malo, ¿sí? Lo recomendable, aquí podríamos tener como les había dicho,
de 20 a 35 gramos al día es lo recomendable de fibra y de fibra soluble. Y en este caso tendríamos un ejemplo, de acuerdo a las tablitas que hay, de la proporción de alimentos y cuánta fibra tienen. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, media taza de espinacas, media taza de jícama, una taza de frambuesas, dos y media tazas de palomitas, 8 cucharadas de salvado de trigo y tres cuartos de taza de avena cocida. Mmm, delicioso, se me antoja todo eso. Y con eso ya tendríamos 35 gramos de fibra soluble para poder utilizar en la dieta de un día, ¿sí? Y lo vamos a distribuir. Y sería un ejemplo, ¿eh? Yo sé que a lo mejor la nutrición se la dejamos los médicos más de la mano a los nutriólogos, que son los que se encargan un poquito más de esto, aunque el médico en sí prácticamente debe llevar una formación en endocrinología, ya que es casi siempre endocrinología y nutrición, para poder saber lo que es una dieta adecuada, establecer incluso regímenes alimenticios y dar una orientación nutricional a los pacientes. Técnicamente el médico también lo hace, pero eso ya va a depender más que nada, como por ejemplo Fernando dice que a él sí le gusta, pero en sí, ahora sí que hay algunos que lo hacen, hay algunos que mejor dicen esto, solo va a ser un nutriólogo y él le va a indicar qué comer. Él sabe de porciones, equivalentes y todo eso, pero el médico técnicamente también deberíamos saberlo. Bueno, en cuanto a las proteínas, vamos a encontrar las proteínas prácticamente en la gran mayoría de los productos animales y en las leguminosas. En los productos de origen animal sería lácteos, quesos, carnes, clara de huevo. Lo principal de donde vamos a encontrar albúmina como una de las principales en el huevo y en los demás diferentes aminoácidos que nos van a ayudar a nutrirnos, ¿sí? Es importante darles un alto valor nutricional a las proteínas, ya que generalmente son muy útiles para evitar incluso algunas enfermedades. Y de acuerdo a las necesidades de cada paciente, como vemos, algunos pacientes ya con insuficiencia renal van a empezar a perder proteínas y su metabolismo va a disminuir. También conforme la edad va avanzando, las proteínas ya no van a ser tanta la necesidad de los pacientes, ¿sí? Vamos a encontrar también las grasas, aquí vemos las grasas trans, míralos, qué bonitas. Las grasas saturadas serían, por ejemplo, las grasas de origen animal, embutidos, manteca, grasa de leche, yema de huevo, aceite de coco y aceite de palma. Todo esto es lo sabroso, lo rico. ¿Por qué ustedes creen que esto es lo rico, que esto es lo sabroso? ¿Por qué? A ver, Jorge, ¿por qué crees que esto es rico y sabroso, sano, bachoco mexicano? ¿Porque es lo más dañino? Eso es No, cierto. porque hay unos receptores que indican señales sobre las grasas sobresaturadas, así como tenemos receptores para otras cosas, igual tenemos para grasas sobresaturadas en la lengua, entonces nos hace ingerirlos más, aparte de que se secreta más la grelina cuando se consumen estos productos, según yo. Ok, hasta ahí vas bien, pero ¿por qué? Porque Dios dijo, ahí van estos receptores, se los voy a poner aquí en la lengua. Órale, mijo, ahí va. Por el gran aporte calórico supongo que han de generar, ¿no? O sea, porque según, creo que son 9 kilocalorías por gramo de las grasas saturadas. ¿Cuántas? 9 kilocalorías. Qué bárbaro. Obviamente la naturaleza no sabe que eran 9 kilocalorías, ¿verdad? Pero sí, de hecho, la teoría de la evolución dice que nuestros antepasados empezaron a probar diferentes alimentos y lo que más les gustaba, o más bien lo que era más energético, el cuerpo empezó a desarrollar predilección por estos alimentos que eran de mayor contenido nutricional. Entonces, ya conforme fuimos evolucionando, técnicamente, se supone que ya somos muy evolucionados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora nosotros tenemos receptores para percibir mejor el sabor de estos alimentos o para desarrollar una mayor tolerancia o un mejor gusto por lo que es más calórico, porque nuestro organismo sigue pensando que vivimos en las cavernas y que a lo mejor si hoy no comemos, si ahorita comemos, probablemente mañana no, y todo trata de almacenarlo y todo trata de generarse como de reservas, lo cual pues lamentablemente nos lleva a muchos problemas metabólicos de la vida actual, ¿sí? Entonces por eso son muy ricos. Bueno, y porque Dios dijo que sean ricos y ya, así.
Bueno, las poliinsaturadas vamos a encontrar principalmente los aceites vegetales, que por si bien recordamos un poquito las clases de biología de la secundaria, la célula animal y la célula vegetal es diferente en muchas cosas. Una de las principales es que la membrana celular no tiene colesterol de la célula vegetal, de tal forma que si ustedes van a ver cualquier aceite vegetal va a decir ahí que no tiene colesterol. Pues obviamente que no, porque es como si dijera pescado sin plumas. Pues claro, el pescado no tiene plumas, ¿sí? Es lo mismo, el aceite, por ser vegetal, no tiene colesterol. Pero bueno, eso es bueno. Son grasas poliinsaturadas muy necesarias y las grasas poliinsaturadas, como las aceitunas, el aceite de oliva, el aceite de canola, el palta, el aceite de soya, el aguacate, ahí vamos a encontrar que va a haber mucho, sobre todo aporte de omega 3, omega 6, ¿sí? Y algunas otras formas preparadas, por ejemplo, ya las grasas un poquito más dañinas serían las grasas trans, ¿sí? No porque tengamos nada aquí de homofóbico ni nada de eso, simplemente que las grasas trans son una forma de identificar a este tipo de grasas que son procesadas. Todo lo que sea procesado principalmente vamos a tener mucho problema porque van a aumentar mucho el colesterol malo, disminuir el colesterol bueno y generalmente pues nos van a hacer más dañinas, ¿sí? Todo lo frito. Dice por ahí, ya que están viendo patología o fisiopatología, ya en el Robbins hay una parte al principio, no me acuerdo si en el primero o segundo capítulo, por ahí dice que todo lo bueno de la vida o es ilegal o es inmoral o engorda o causa cáncer o embaraza. Y ahí lo dice el Robbins de patología. Entonces, es cierto, lamentablemente sí es cierto. Entonces, los carbohidratos simples, estos son los más deliciosos de todos. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos van a producir un aumento rápido de glucosa. Directamente es azúcar simple, en la cual en cuanto la comemos prácticamente así pasa, se absorbe y empieza elevación el torrente sanguíneo. Y de ahí encontramos desde el refresco, los dulces, las gaseosas, los jugos, postres, golosinas, todo lo que sea azúcar común, incluyendo algunos otros tipos de preparados, o más bien no preparados, algunas otras formas de encontrar el azúcar en una forma no solamente de glucosa, como sería, por ejemplo, la lactosa, como la leche, tiene azúcar, que a lo mejor no sabe dulce o tan dulce, pero es el azúcar que viene en la leche, y en las frutas, la fructosa, ¿sí? Para que la gente se cure con una coca fría. Claro, la coca fría cura todo. La baja presión, la ansiedad y un bolillo también del susto. Eso es lo mejor. Hay un estudio que reveló que los bolillos sirven para eso. Bueno, a lo mejor sí, pero yo no los he visto. Pero sí, lamentablemente vamos a encontrar que hay muchos problemas de mala información y mala práctica de manera rutinaria por parte de los pacientes. ¿Sí? La cerveza por lo amargo, cigarro para el estrés. Bueno, ahí tiene que ver un poquito el efecto de la nicotina. En general la nicotina sí es relajante, es una droga relajante, entre tantas otras cosas que trae, pero sí su efecto es relajante y tiene que ver un poquito más con algo químico real, ¿sí? Este, la ingesta de sodio se recomienda no solamente para las personas con diabetes, sino incluso para las personas con hipertensión, personas con cardiopatías, que la ingesta de sodio al día recomendada debería ser de menos de 3 gramos al día, ¿sí? Y vamos a encontrar diferentes factores ahí para evitar que la presión suba, va a ser también para utilizarlo para mejorar o para no empeorar el funcionamiento del riñón. Cuando ya la hipertensión está bien instaurada, lo ideal todavía sería de reducirlo a 2 grados, 2 gramos al día, o cuando hay problemas ya de los riñones, perdón. Ahí, ya es más recomendable todavía restringir prácticamente, si podemos eliminarlo, sería lo ideal. Lamentablemente, en nuestro mundo actual, en nuestro mundo tan factorizado, realmente hay muchos alimentos que están procesados y que como conservador traen sodio, sobre todo, por ejemplo, los embutidos, los alimentos procesados, desde las salchichas, el jamón, todo lo que es procesado, algunos enlatados,
El sodio se utiliza como un conservador y lamentablemente esto a lo mejor el paciente no lo va a considerar si no se lo dicen ustedes, él va a pensar que solamente la sal de mesa es la mala, ¿sí? El tomato monosódico porque no consumo azúcar. ¿Qué tal? Ahora, hay algunos otros azúcares o sustitutos endulcorantes del azúcar que se están utilizando cada vez más y más y más, aunque su origen probablemente pudo haber sido desde una planta de stevia, entre otras cosas, al final terminan siendo muy procesados y prácticamente es un químico, ¿sí? Pero al final es mejor, en cierta forma, los químicos endulcorantes que el azúcar, porque prácticamente no tienen valor calórico, valor nutricional. Directamente podríamos tomarnos mucho de los edulcorantes y aún así no va a elevar el azúcar. Entonces aquí entra lo que el Fer dice. Entonces, ¿el café qué? El café con edulcorantes es sano, no hay problema. Pero si al café le echas mucho azúcar, como el doctor Mauro, pues ahí sí ya valió, ¿sí? Entonces encontramos desde ahí la sacarina, el ciclamato, el aspartame, la litame, neotame, stevia, sacarosa, sucralosa, glucosa, fructosa. Que la fructosa, si bien pareciera natural porque es de origen de las frutas, la fructosa, lamentablemente, tiene efectos como azúcar, porque es un azúcar que tiene valor metabólico y calórico en el organismo. Entonces, solamente se recomienda en un valor normal. Se recomienda de una porción al día de fruta que pudiera ser una manzana, media naranja, medio plátano, porque luego hay gente que dice, como el doctor Mauro, no, como voy a echar ahorita un biónico así, una frutita bien picadita y todo. Me dijeron una fruta, me voy a echar una sandía. No, o sea, lamentablemente en grandes cantidades la fructosa también se te va a transformar en glucosa, ¿sí? Y por eso tiene efectos metabólicos. Y no solamente eso, el tipo específico de la fructosa va a activar muchos mecanismos en el páncreas y va a favorecer el aumento de los triglicéridos y el LDL plasmático y al favorecer la estimulación del páncreas, también tiene factores de riesgo para desarrollar pancreatitis por los triglicéridos. Entonces, con todo con medida, nada con exceso, porque está canijo, ¿sí? Y algunos principios dietéticos, cuánto es lo que tenemos que bajar y cómo, quieren que tomemos un receso de 5 minutitos, son las 6:02. ¿Sí? Ok, vamos a regresar a las 6:10, ¿les parece? Ah, tampoco no se manchen, no, regresamos a las 7 y ya nos vamos. No, a las 6:10 y regresamos. ¿Sí? Y la Salma, para eso sí, sí comenta. Entonces, continuamos ahorita en un ratito más a las 6:10. Ay, si te hago caso. Bueno, ahorita en cuanto sigamos, Salma va a ser la siguiente que nos dé una opinión de acuerdo al siguiente caso clínico que va a salir. ¿Sí? Ahorita nos volvemos a ver.
Muy bien, comenzamos. Regresamos con nuestras clases. ¿Listos o no? Aquí vamos. ¿Estamos de regreso? ¿Sí estamos conectados? ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para un paciente como el doctor Mauro, que ya lo empiezan a diagnosticar o que tiene diabetes? Pues primero que baje la barriga, ¿verdad? Apenas iba a ir al baño. Ay, sí. Tuviste 8 minutotes, bueno, casi 10 minutotes. Y Jorge también bien sentido. Ahorita van a ver cómo a todos los que se sienten les vamos a preguntar más cosas. Ni que fuera el doctor Mauro para ir tanto tiempo. Muy bien. Ahora, entonces, pisteando no es líquido mágico. Pisteando. No se puede en el trabajo sin que te digan algo, así que. Entonces, cuando se le va a dar una dieta a un paciente para bajar de peso, lo ideal es disminuir la cantidad de kilocalorías que va a estar tomando o que va a estar ingiriendo, para que de esta manera, al disminuir el aporte calórico, el peso pues tienda a disminuir, aumentar también la pérdida por medio del ejercicio físico y se recomienda de 4,5 hasta 9 kilos, de preferencia en los primeros 3 meses, aunque lo ideal podría ir de acuerdo a la norma, 2 kilos por semana se pudieran hacer sin problemas. ¿Sí? Ya que si van al gimnasio y se meten con ahí el papito que les va a dar las recetas con diuréticos a montón, van a perder hasta 10 kilos, pero van a generar muchos problemas, ¿sí? Incluso arritmias o infartos, bla, 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 etcétera. Los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad deberán de limitar 2 cucharaditas diarias de aceite vegetal y en caso de la hipertrigliceridemia severa, como hay casos donde de repente te llegan, les checas los triglicéridos y como le traen 1000 o 1500 de triglicéridos y tú dices, ¿cómo va a ser posible? Sí, sí los hay y pueden desarrollar una pancreatitis, por eso en estos pacientes hay que darles una restricción de grasas de menos del 10% del valor total de consumo diario y disminuir los carbohidratos simples también, porque como habíamos visto, los principales que van a hacer un aumento de los triglicéridos serían los de la fructosa, ¿sí? Para evitar la cetosis en diabetes mellitus tipo 1, los carbohidratos serán un mínimo de 40% del valor del consumo total y no se recomienda una ingesta de menos a 130 gramos de carbohidratos al día. ¿Sí? No omitir ninguna comida y mantener horarios regulares para las mismas, porque luego el doctor Mauro piensa que si hoy no desayuno y no como y ya nada más ceno, ya con eso voy a bajar de peso. Y no, porque el cuerpo sigue pensando, pues no hay comida, significa que estamos en hambruna, o que este huevón hoy no salió a cazar y por eso estamos muriéndonos de hambre. Entonces vamos a almacenar todo lo de la cena, porque a lo mejor no volvemos a comer en una semana. Y entonces brincarse comidas también es malo, ¿sí? Hay que hacer refrigerios entre comidas a media mañana y a media tarde, y antes de acostarse de preferencia. Pudieran ser verduras, cereales, integrales, lácteos y lácteos descremados, ¿sí? Moderar el consumo de algunas de las grasas saturadas y colesterol y limitar la ingestión de alimentos de exceso de azúcar, sal y grasa, ¿sí? Incrementar el consumo de fibra, principalmente arroz, avena, frutas con cáscara y verduras, ¿sí? También se puede utilizar las cereales integrales, leguminosas, como bien, también ricos los frijoles, lentejas, habas, a mí no me gustan, soya, garbanzos y las alubias, que igual vienen a ser como frijolitos, pero un poquito más chiquitos. El consumo de preferencia de fibra que llegue a lo más posible a los 50 gramos, ¿sí? Lo ideal de 30 hasta 50 gramos al día sería un valor muy, muy efectivo para tener los efectos positivos en la glucemia, ¿sí? Para mejorar el efecto de la insulina y el control del azúcar. Y de preferencia, hay algunos alimentos que van a aumentar los ácidos grasos omega 3 y omega 6, como son, por ejemplo, el pescado como el salmón,
la macarela, la sardina, de preferencia 2 veces por semana, para aumentar el colesterol bueno y disminuir el colesterol malo. También disminuye los triglicéridos. Frutas con bajo índice glucémico. Hay algunos frutos de bajo índice glucémico, más que nada por la fibra que tienen. El efecto sería más que nada apegada a la fibra, ¿sí? Los que son más dulces, los que son más jugosos, tienden a ser un poquito más como el plátano. El plátano es muy dulce y la papaya también es muy dulce. A mí de entrada es el único alimento que no me gusta, el mamey y la papaya no me gustan, pero son muy dulces. Se supone, yo casi no los como, como dice Zeus, el mango. Son alimentos muy dulces, traen mucha fructosa. ¿Tendrán fibra? Sí, pero lamentablemente la fructosa va a llevar un poquito los factores que no queremos, ¿sí? Consumo moderado de vino, el vino, pero vino tinto, vino de mesa, o el jugo de uva o directamente la uva, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente van a aumentar los ácidos grasos omega 3 también. Se recomienda del vino solamente 250 mililitros, de 125 a 250 máximo de líquidos de vino tinto al día solamente y con las comidas, no nada más porque sí. Sí, no porque el doctor Mauro está en depresión y se va a echar una botella completa, va a servir para aumentar el colesterol bueno, ¿sí? Entonces, pacientes con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, neuropatía, hepatopatía, pancreatitis embarazadas, se recomienda la abstención del alcohol, ¿sí? Por obvias razones, el alcohol que no se recomienda, pues sería todo el alcohol como el tequila, el whisky. El que sí se recomienda solamente es el vino, solamente, ¿sí? La papaya. El ejercicio, ay, es del talón de Aquiles del doctor Mauro, ¿sí? El ejercicio sería lo ideal. Incluso el mismo ejercicio activa vías metabólicas para disminuir la cantidad de azúcar en sangre, ¿sí? Durante el ejercicio se aplica o se activa la glucogenólisis hepática y muscular también, de tal forma que empieza a utilizarse la glucosa almacenada y promueve el ciclo para que el azúcar vuelva a entrar y se vuelva a estar utilizando la que está en la sangre. Lamentablemente, como buen mexicano y la gran mayoría de los pacientes, no tenemos buenos hábitos alimenticios. Si bien nuestro cuerpo sigue pensando que vivimos en las cavernas y que salimos y nos damos en la madre con un rinoceronte o con un mamut para poder comer, en realidad no. Lo único que vamos a hacer es salir, irnos en nuestro carro, sentarnos en un escritorio, trabajar 8 horas, regresamos en nuestro carro porque estamos muy cansados, a sentarnos a ver la tele y a comer papas fritas y comida chatarra. Entonces, comemos como si fuéramos caníbales, no, como si fuéramos todavía hombres de las cavernas, pero ya no vivimos como hombres de las cavernas y esto nos va a traer todas las repercusiones que hemos visto desde la primera clase: hipertensión, diabetes, dislipidemias, insuficiencia cardíaca, infartos, entre otras cosas, ¿sí? Y obviamente lo ideal sería hacer ejercicio. Un ejercicio también tiene que llevar, digamos, cierta rigurosidad, ya que los pacientes con diabetes no van a tener la misma, pues la misma forma mm, ajustarse al ejercicio que un paciente joven o que un paciente que no tiene diabetes. Lo ideal sería mantener un aporte de carbohidratos durante y después del ejercicio para evitar las hipoglucemias. Se calcularían normalmente de 10 a 15 gramos de carbohidratos por cada 30 minutos de ejercicio. Estaría contraindicado en los pacientes que sí llegan a tener hiperglucemia, porque estos si tienen el azúcar alta, pues ¿para qué le das más azúcar? ¿Sí? Solo los que, digamos, se mantienen controlados para evitar que les den las hipoglucemias. ¿Sí? Los pacientes que van a hacer ejercicio, que no lo hagan en horarios de temperaturas extremas y hay que hacerse chequeos del azúcar antes y después del ejercicio, ¿sí? Beber abundantes líquidos para evitar las deshidrataciones y mantener un aporte adecuado de líquidos o de circulación al riñón, valorar o reducir las cantidades de insulina de acuerdo a las necesidades y evitar el ejercicio durante la fase máxima de acción de la insulina, ¿sí? Porque si la acción de la insulina tiene picos, como estaban unas por acá al principio. Entonces, en ese momento en que la insulina está haciendo su mayor efecto y hacemos ejercicio, vamos a poder caer en un riesgo de generar
una hipoglucemia, ¿sí? Esta grafiquita simple la vamos a volver a retomar cuando veamos insulinas, pero en general es para que vayan viendo algunas de las insulinas de acción corta, de acción intermedia y de acción rápida, ¿sí? Ok. Ah, y el alcohol. El alcohol no lo tomen, es malo. Este, Déjenme que yo me lo tome por ustedes. Bueno, el alcohol puede producir hipoglucemias, sí, porque directamente tiene este efecto. La respuesta hormonal al consumo de alcohol es una elevación rápida de la insulina, por lo tanto va a generar una hipoglucemia. Entonces, si nos queremos poner como el doctor Mauro en fin de quincena, obviamente vamos a terminar muy mal, y más si somos diabéticos, ¿sí? El etanol directamente inhibe la gluconeogénesis, el alcohol potencia el efecto de la hipoglucemiante de la insulina, también de los hipoglucemiantes orales, ¿sí? El hígado es capaz de degradar es un 0.1 gramos por kilo por hora de alcohol. Entonces el doctor Mauro no, pues le entra duro y sabroso, hasta vomitar el hígado. Y entonces hay que cuidar eso porque el doctor Mauro cuando le dé una de estas enfermedades no la va a volver a contar, ¿sí? Pero míralo, ahí lo ves, le vale. Le gusta ser el centro de atención y que todo el mundo lo vea y diga, mira, doctor Mauro, diabético. No, ahorita todavía no, pero ojalá que no sea así. La eliminación lenta del alcohol hace que si bebemos por la noche, en las últimas horas de la tarde, el riesgo de la hipoglucemia nocturna sea muy elevado y muchos pacientes llegan convulsionando en la noche, no tanto por el alcohol, sino porque a lo mejor el mismo consumo de alcohol les generó una hipoglucemia, ¿sí? Tomar alcohol mientras se está usando insulina puede causar los niveles de azúcar bajen bruscamente. Se recomienda, en dado caso, ciertas condiciones así muy esporádicas y fuera de lo normal, que pudieran tomar una copa al día las mujeres y 2 copas al día los hombres. ¿Por qué? No porque seamos discriminadores ni discriminativos ni nada que ver con las mujeres, pero la masa muscular de un hombre no se compara a la de una mujer. De tal forma que podríamos decir que, aunque no los conozco, casi me atrevo a pensar que peso el doble de cada una de ustedes mujeres, ¿sí? Y no solamente porque tenga mucho músculo, en realidad más que nada porque tengo mucho tejido, pero la cantidad que se puede distribuir es mejor. Entonces es por eso que se puede tolerar un poquito más en hombres que en mujeres. Las bebidas alcohólicas, algunas bebidas alcohólicas van a tener también un aporte de hidratos de carbono. Obviamente, aquí sería, por ejemplo, con los que se pone el doctor Mauro, un tarro de pulque tiene hasta 20 gramos de hidratos de carbono. La sidra y sobre todo las bebidas que son un poquito más de origen, por ejemplo, el palta, la cerveza o que tienen un poquito de dulce, pues obviamente van a generar más hidratos de carbono que nos van a ayudar a tener un poquito de elevación del azúcar, ¿sí? El Bacardí con Monster, ¿qué tal, Sabe re feo es el Bacardí, no, no te creas. Pero hay algunos que no. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? 5 comidas al día, 5 nada más. Se recomienda de esas 5 que sean desayuno, comida y cena. Y en el Inter que vayan dos colaciones. Como por lo común, la comida es la que lleva una más cantidad que el resto de las comidas, se recomienda que el desayuno y la cena sean 20%, la comida un 30% y las colaciones un 15% del valor calórico total de todo el día, lo que ocupa el paciente. Si decimos, bueno, ¿y cuánto es lo que ocupa el doctor Mauro porque está regordo? Vamos a calcularlo de acuerdo al peso, pero también hay que ver su índice de masa corporal. El índice de masa corporal es muy fácil de calcularlo, simplemente pesamos al doctor Mauro y lo medimos y decimos de lo que pesa lo vamos a dividir entre su estatura al cuadrado. Y con eso sacamos un índice de masa corporal que sigue vigente actualmente como un estándar rápido para calcular el estado nutricional del paciente. Se clasifica pues como bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad 1, 2 y 3 incluso que ya pudiera considerarse como obesidad mórbida. ¿Sí? Entonces el doctor Mauro, a ojo de buen cubero, ahorita anda llegándole a la obesidad tipo 1 porque ella tiene como 30.1, algo así. Entonces, lamentablemente, esto nos clasifica un poquito mal porque hay algunas personas que, por ejemplo, van al gimnasio
están bien ponchadas como el Fer presume, y luego los pesas y los mides y resulta que su índice de masa corporal termina en sobrepeso o en obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues puede ser que a lo mejor está mal el estudio, en realidad el estudio solamente te dice peso entre estatura. Lo ideal son lo que tienen los nutriólogos, unas pequeñas maquinitas, no recuerdo cómo se llaman, que te miden todo, o sea, cuánto es el porcentaje que tienes de tu masa muscular, masa ósea, tejido adiposo, etcétera, etcétera. Te da un estudio más adecuado, pero son caras y solamente los nutriólogos lo tienen, unos aparatitos que sostienen así con la mano, muy chidos. Ellos aparte te hacen una medición del plicómetro, el pellizcómetro que te checa cuánto está, te está colgando aquí el pachiclón, la lonjita, y también pues ellos van a checar el índice de cintura-cadera. Todo esto técnicamente el médico también lo podría hacer, pero lamentablemente pues solo si te interesa lo haces. Entonces si les interesa, adelante, es muy buena el lado de preventivo, la nutrición, y hay mucho dinero ahí, pero si no les interesa, pues entonces lo pueden derivar con el especialista, ¿sí? Básicamente lo mismo, de acuerdo al índice de masa corporal, si tenemos peso normal, peso con sobrepeso o obesidad, se recomienda una cantidad de kilocalorías de acuerdo a cada una de estas clasificaciones. Si el doctor Mauro estamos con que tiene obesidad, podríamos calcularle su consumo que requiere al día de 20 a 25 kilocalorías por día. Entonces podemos decir, bueno, pues le calculamos con 20 para que el doctor Mauro no se muera de hambre, pues es retragón. ¿Qué vamos a hacer? Calculamos 20 por lo que pesa, por 90 kilos, creo que ya son ahorita como 95, entonces hagámoslo en 90 por los zapatos. Entonces, 20 por 90 ya son 1800 kilocalorías al día, es lo que debe estar comiendo el doctor Mauro en un día, y de ahí lo distribuimos en estas porciones, desayuno, comida, cena y colaciones, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ya también lo vamos a distribuir de acuerdo a la proporción de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Actualmente se recomienda los carbohidratos 50-55% de la consumo al día, proteínas 1 gramo por kilogramo al día y grasas menos de 30, ¿sí? La obesidad, qué bonito. Disminuir el peso de 5 a 10%, disminuir el peso corporal ayuda a que la sensibilidad a la insulina mejore hasta en un 5 a 10%. El simple hecho de bajar de peso ayuda a que la insulina trabaje mejor. ¿Sí? No se recomienda en el largo plazo dietas bajas en carbohidratos porque el paciente puede generar rutas metabólicas alternas. Se recomienda no solamente educación para el paciente, sino que hay un cambio de estilo de vida en su actividad física, en su alimentación, en los medicamentos que tiene que estar tomando y en algunas otras ocasiones, cuando la obesidad es mórbida, pues ir a que le hagan una cirugía de bypass gástrico, balón, que le hagan una cirugía bariátrica en general para ayudarle a que deje de ser tragón como el doctor Mauro, porque solo a veces, es una ayuda muy importante, siempre y cuando el paciente pues, ponga de su parte. Si no, la cirugía por sí sola no hace milagros. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, aportes, algo que no les haya quedado claro, cualquier cosa. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿No? A ver, Omar, cuéntame, ¿cuál sería la duda? Cool, es cool. No, que ninguna duda, Doc. Todo bien. Cool, ok, ok. Esto lo vamos a ver más a fondo con cada uno de los medicamentos, qué efectos tiene alguno de los medicamentos. Si vamos a dar medicamentos hipoglucemiantes, diuréticos, tiacidas, entre otras cosas, no solamente tienen efectos terapéuticos para controlar el azúcar, la presión, el colesterol, entre otras cosas. Lamentablemente también influyen en lo que el paciente va a estar ingiriendo, de tal forma que saber que va a estar tomando medicamentos de manera crónica por toda la vida va a generarle también deficiencias de algunas principales micronutrientes como la vitamina B12, el zinc, el calcio, el magnesio. Y todo esto obviamente tiene que verse contrarrestado con la dieta, darle al paciente una dieta balanceada.
Y esto sería en el mundo bonito, en estos historias de cuento de medicina para dormir. Lamentablemente le dices al paciente, oh, mire, en la mañana se va a desayunar un pan tostado con una embarradita nada más de queso, panela y así. Y tú le dices todo eso y el paciente termina yéndose en la mañana a las gorditas. ¿Por qué? Porque es el doctor Mauro y le vale. Entonces, pues a veces, aunque uno quiera, el paciente no coopera. Pero de nuestra parte, pues lo que nos corresponde es tratar de darles una orientación para que el paciente entienda el manejo y la importancia de su cooperación, ¿sí? Ahora, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en general tienen un problema de deficiencia completa de la insulina y es necesario que la estén tomando, o más bien que se la estén inyectando, ya que esta va a ser indispensable para su tratamiento, ¿sí? Y la insulina también tiene mucho que ver, ya que en cuanto se la empiezan a administrar, su efecto va a ser desde inmediato, mediato o tardío, y eso va a complicar si el paciente no come o no se toma sus alimentos o su dieta que ya tenía establecida. También si el paciente empieza a hacer actividad física, puede generar hipoglucemias. Entonces, la insulina tiene un papel más importante para ceguera, ¿no es cierto? Me corren de la facultad por decir eso. Sí, Fernando, estás dado de baja. Te presentas al extraordinario y puedes recoger tus cosas. Cierra la puerta antes de salir. Lamentablemente sí pasa. O sea, la insulina, sí. Vamos a ver. Si tenemos el problema de que en la diabetes, el problema es la insulina no está funcionando o no está produciéndose. Lo ideal sería para los pacientes con diabetes administrar la insulina incluso desde el primer día, aun cuando sea diabetes mellitus tipo 2, como ya lo habíamos visto. Lamentablemente, como les había comentado, los pacientes no están acostumbrados a tomar su medicamento, a llevar un control riguroso, a estarse picando todos los días. Y la insulina en general es muy buena, pero tiene muchos tabús, mucha desinformación y la gente piensa que la insulina hace que se te caigan los dedos, que te quedes ciego, que el riñón te deje de fallar o que te va a causar que tengas que usar diálisis, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Cuando la insulina es pues, muy buena, ¿sí? Pero bueno. Ah, pero ¿qué tal el dióxido de cloro? De hecho, yo vendo, por si ustedes ocupan, les paso mi contacto. El dióxido de cloro sí salva vidas. Ah, no es cierto. No, hombre, Doctor, yo me chiquito, había no, asustado. no Yo es dije, nada de no, eso. sí me la creí. No, no es cierto. Hay muchos otros estudios que han salido que sí hay medicamentos o sustancias que ayudan, incluidos la vitamina D, etcétera, pero no, el dióxido de cloro no ha demostrado absolutamente nada más que perjuicios como sangrado de tubo digestivo y perforaciones, quemaduras de primer y segundo grado o quemaduras esofágicas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces no lo usen, no lo recomienden, no es recomendable a menos que sean piscinas, como dicen por ahí, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pregunta, de eso que está hablando ahorita del dióxido de cloro, por ejemplo, los síntomas o signos que presentan los pacientes al ingerir, pues, dicha sustancia, ¿a, al cuánto tiempo se presentarían? O sea, por ejemplo, no sé, sangrado de tubo digestivo o así. ¿Cuánto tiempo tendría que transcurrir o qué tanto tendría que ingerir ese paciente para que se presente? Va a variar mucho, depende mucho. Mira, las presentaciones a veces son variadas, lo que he visto, algunas son presentaciones muy diluidas y algunas no tan diluidas. Entonces, va a depender la presentación que estén ingiriendo, va a depender la cantidad que estén ingiriendo y va a depender cuánto tiempo lo hayan estado tomando. De tal forma que en algunas ocasiones no es más ácido que el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, y entonces como tal no nos va a generar tanto problema intestinal o hacia abajo. En el esófago sería la gran mayoría, ya que el esófago no tiene la capacidad para resistir un pH muy bajo, una acidez muy intensa, y directamente el cloro pues va a generar problemas de lesiones en las uniones intercelulares. Entonces, lo más común son quemaduras en el esófago. Los síntomas que se pueden presentar van a ser más comúnmente como un reflujo.
desde ardor, pirosis retroesternal, dolor inclusive opresivo en el pecho y posteriormente ya si lo siguen tomando de manera más crónica, incluso ya ruptura del esófago con sangrado y vómitos con sangre o esputo con sangre o de expectoración. Bueno, expectoraciones como tal no, sino que vomitan sangre más que nada, pero va a variar, ¿sí? Debido a que sería un sangrado de tubo digestivo alto, a veces el dolor puede ser tolerable y pueden presentar solamente melena, ¿sí? O datos de sangrado, por ejemplo, ya en evacuaciones de color negra. ¿Alguien de ustedes ya sabe qué es la melena? No es la que me acabo de cortar, la melena en medicina. Mm, Sangre en heces, ocasiones con sangre, heces, algo así. Sí, pero no. Sí, es evacuaciones con sangre, pero la melena es un tipo de evacuaciones con sangre, ¿no, Maiden? Sangre digerida, exactamente. Y como bien dice Karen, y como dice también Jorge, es oscura. Normalmente si digamos que tuviéramos una pequeña perforación, una úlcera gástrica, el pequeño sangrado va a estar pasando por todo el estómago, el duodeno, el yeyuno, ilion, el intestino grueso, y cuando ya por fin sale, esa sangre está digerida, es un color oscuro, y es un olor muy feo. Cuando lo vean en el hospital, cuando vean la melena, nunca se les va a olvidar, sabe, huele bien feo, y es algo que está feo, 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 pero es una sangre digerida, ¿sí? Sabe, perdón. Este, ¿Alguien de ustedes sabe qué significa diabetes? Hablando de sabe, ¿no? ¿Naiden? No era como, digo, orina azucarada o algo así, o grifo abierto, no recuerdo, en la clase de fisiología si no lo habían dicho, doctor. Algo así. Diabetes me parece que significaba algo así como los griegos le pusieron como pasar a través de, o algo así de una atravesar o estar abierto. No estoy bien seguro. Resulta que en la antigüedad en Grecia ya había mucha gente pensadora que decía, yo voy a ser médico. Lamentablemente no usaban su cerebro y querían ser médicos. Actualmente seguimos sin usarlo y queremos ser médicos todavía, como ustedes. Lo lamento por ustedes, ya empezaron. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No había laboratorios, pero ya se sabía que existía una enfermedad del azúcar y que hacía que las personas orinaran azúcar. ¿Cómo lo sabían? Directamente tomaban la orina del paciente. La probaban y al saber que, o al probarla y saber que estaba dulce, sabían que esta persona estaba eliminando orina con azúcar. Y esa es la forma en la cual hacían el diagnóstico de la enfermedad del azúcar, que no sabían que era diabetes, ¿verdad? Pero sabían que era la enfermedad del azúcar. Entonces, algunos han dicho que significa orina dulce. Y esa es la forma, hablando de probar. Eso es lo que significaba la diabetes. Actualmente, pues ya no la tenemos que probar, afortunadamente, porque ya sabemos que en la orina hay muchos microorganismos, infecciones, entre otras cosas, y que hay que cuidarnos, porque al simple hecho de poner una sonda Foley nos podemos infectar hasta de hepatitis B, etcétera. Si es cuidadoso lo de la pipí, ¿sí? Y vamos a ver, entonces, continuamos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una hipoglucemia? Cuando el azúcar baja, pues vamos a tener que darle de comer al paciente, porque puede bajar, porque a lo mejor
no comió lo que estaba acostumbrado, por de ahí la importancia de que el paciente tenga que llevar ya una dieta establecida, no saltarse comidas y no cambiar la cantidad de comidas que come. Pero si de repente o cambia la cantidad o ya, se aplica su medicamento y no come, va a generar una hipoglucemia. Entonces, los pacientes que tengan hipoglucemias medidas o sintomáticas, primero hay que darles de una cantidad de 10 a 15 gramos de carbohidratos de acción rápida, o sea, serían los carbohidratos simples, monosacáridos o disacáridos. De esta manera vamos a esperar 10 a 15 minutos a que el azúcar suba. Si le medimos el azúcar y ya se restableciendo, pues listo, a lo mejor ahí queda el problema o si los síntomas desaparecen. Sin embargo, tendríamos que vigilarlo nuevamente para mantener de preferencia una glucemia arriba de 100 o alrededor de 100, ¿sí? Volver a checar en una hora porque en algunos pacientes, por ejemplo, la glibenclamida es un medicamento que dura hasta 24 horas su vida media. Entonces, incluso han llegado pacientes a urgencias que traen una glucosa de 30, de 20, y el paciente viene así, todo como el doctor Mauro Pudelio, ¿sí? No responden, están todos desorientados, deshidratados, etcétera. Entonces, les podemos a veces hasta canalizar y poner una solución glucosada y sí sube, pero a los pocos minutos otra vez va para abajo. ¿Qué pasa? Algunos medicamentos, su vida media todavía sigue actuando, de tal forma que el paciente va a seguir teniendo a la hipoglucemia, y en este caso es mejor mantenerlo vigilado en urgencias hasta que el azúcar se mantenga estable, ¿sí? O darle una coca. La coca sirve. No, no es cierto, no sirve. Bueno, sí sirve lamentablemente, pero no porque esté indicado en las guías actuales, ¿sí? Pero pues sí sirve. A veces en el centro de salud donde toque a veces su servicio van a ver que es lo único que tienen y lo más fácil de administrarlo y el paciente a veces ya hasta lo sabe. Ya mandó un familiar en lo que va llegando a urgencias, ya mandó un familiar por la coca. Entonces, pues a veces es lo único que hay. Este, Comer carbohidratos simples podrían ser de 2 a 4 tabletas de glucosa, si es que la hay, 80 mililitros de jugo natural, frutas o refresco, un caramelito, 2 cucharaditas de azúcar blanca o morena, una cucharadita de miel de abeja o cajeta, 3 malvaviscos, una cucharada de leche condensada, un bacho de leche lechera, leche entera, un mango o medio plátano serían de los que pudiéramos utilizar para subir un poquito el azúcar del paciente, ¿sí? Normalmente el 90% de los carbohidratos simples son simples y muy fáciles de utilizar, de tal forma que inmediatamente van a penetrar y van a estar en la circulación. En 15 a 30 minutos prácticamente ya se transformaron en glucosa circulante y de los carbohidratos complejos hasta en 1 hora y media, ¿sí? Y eso sería, lo vamos a ver más para cálculo de dosis de insulina, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Lo ideal sería calcular lo que el paciente está comiendo con base en los alimentos que sean procesados o que traigan una tabla calórica que ya ahorita ya no se van a usar de acuerdo a la última actualización de la Secretaría de Salud. Ahora lo que se van a utilizar son los rombitos que te dicen esto mata y esto mata más dulce y así, cosas así que dicen mucho caloría, mucho sodio, mucho bla bla bla, ¿sí? Todo lo que dice el Robbins, rico, sabroso y que no es sano, es hipercolesterolémico, causa cáncer, embaraza, es ilegal o es inmoral. Ok, y algunos otros ejemplos sería, por ejemplo, los grupos de alimentos y sus equivalentes. Una ración de cereales, lo mismo que 15 gramos en carbohidratos, una ración de leguminosas, una ración de fruta, una ración de verduras, una ración de leche incluso, ¿sí? Esto le va a servir un poquito más pues a los nutriólogos, que ellos son los chidos que utilizan todas estas equivalentes para saber cuáles son los que van a estar utilizando y hacer combinaciones adecuadas en una dieta. Ustedes es importante que sepan que tienen algunos equivalentes, pero básicamente esto lo utiliza nutrición, ¿sí? Y lo de la insulina, lo vamos a ver más a fondo. Lo único que me interesa que sepan es que la insulina en general, una unidad de insulina cubre de 10 a 15 gramos de carbohidratos. Esto sería para calcular lo que el paciente va a comer de carbohidratos y cuánta insulina se tendría que aplicar, ¿sí? En el adulto serían más o menos de 10 a 15 gramos de acuerdo a lo que coma en la dieta. Sin embargo, como les digo, esto sería lo ideal siempre y cuando el paciente se apega a su dieta. A veces no, a veces tienen que ir haciendo ajustes de acuerdo a lo que el paciente les va trayendo de los resultados.
Si el paciente empieza a salir con el azúcar muy alta, pues le subimos poquito la insulina, o si sale con el azúcar baja, pues le bajamos, porque a veces, aunque le calculemos con la dieta, no siempre va a ser lo que queramos. ¿Sí? ¿Cuánto? A eso lo vamos a ver en las insulinas en la próxima clase, no te preocupes. En general, se pueden quedar con que una unidad de insulina, en general, en promedio, va a disminuir el azúcar un 50 miligramos de glucosa. Tal forma que si tenemos que el doctor Mauro llega con ustedes a la consulta y le chequen el azúcar y trae 224, pues van a decir, bueno, quiero bajarle hasta 120, por ejemplo. Hacemos una regla de 3, restamos la diferencia y lo dividimos entre 50, de tal forma que podemos decir que con 2 unidades el doctor Mauro va a llegar a más o menos 120, o si le queremos bajar un poquito más, si el doctor Mauro a lo mejor no bajó con eso, pues le podríamos poner hasta 3 unidades, pero en general podríamos hacer una corrección así rapidísima. 50 miligramos son los que va a bajar una unidad de insulina. ¿Sí? Así como rápidamente, no es tan exacto. Básicamente, conclusiones. Exactamente, como dice Fer, hay pacientes, no, y eso realmente vienes al rancho, en el centro de salud, te encuentras que hay pacientes que usan 25 en la mañana más otros 10 de la NPH. Y luego después en la tarde otros 10 y en la noche otros 15. Entonces, ay, pues usa 60 unidades en un solo día. Sí, sí pasa, sí pasa. Y es bien común, bastante frecuente, y lamentablemente tiene que ver que el paciente no ha bajado de peso, no hace nada de ejercicio, no tiene cuidados de su alimentación y sigue comiendo tamales, sigue comiendo carnitas y sigue comiendo así. Y total que tú le haces los controles del laboratorio y a la semana o al mes todavía trae la hemoglobina glucosilada en 14, lo máximo que he llegado a ver 20, después de eso se mueren, bueno, no es cierto. Lamentablemente sí llegan con hemoglobinas glucosiladas que tú dices, ¿cómo es posible? Dios los ama mucho y los quiere así como están. No por nada ya nos intentó eliminar en alguna ocasión, por lo menos con un diluvio, porque somos tercos y mal portados. Pero bueno, ¿qué nos toca? Somos los médicos, somos los mediadores entre la medición de insulina, ¿sí? Y mucho riesgo de pancreatitis, de glucosa, ¿verdad? Entonces, bueno, el tratamiento nutricio tiene que ser con cambios alimenticios, perfil metabólico y metas de tratamiento, monitorización constante de la hemoglobina glucosilada, los lípidos, la presión, la función renal, el peso, el índice de masa corporal, así como entrenar al paciente en el conteo de los carbohidratos para su consumo. En general todo esto les vale un comino, entonces tratamos de nosotros darle lo mejor, que saben por el buen camino, para que no tenga pues, repercusiones en su salud. Y faltan 10 minutitos, ya nada más vamos a ver rapidísimo los medicamentos, una embarrada. Y mañana tenemos la otra clase, lo vamos a ver más a fondo. ¿Sí? Medicamentos utilizados en la diabetes, en la diabetes mellitus. Se utilizan de entrada, pues lo más común es las insulinas. Hay diferentes tipos de insulinas, ¿sí? Las de acción rápida, como la Lispro, aspartato, riolicina, la insulina inhalada, que en México no la hay, pero sería muy bonito que fuéramos a Estados Unidos, allá sí la tienen, y es así nada más un inhalador, y listo, ya se aplicaron su insulina, sin piquete. Hay algunas otras de acción regular, sí existen, de acción prolongada, como la de Temir, Glargina y la glulicina o de Glutec, activan el receptor directamente de la insulina. O sea que si la insulina es, pues deja tanto lo cara, el problema es conseguirla. La insulina inhalada en México no la hay, entonces tendrías que estar yendo cada mes a los United States para poderla traer. Y aparte, en los United States sí es cara. Entonces allá tendrías que tener un seguro para que te la den. Un aparato, sí, la bomba de insulina. De hecho,
se calcula con base a estas principalmente. Utilizas las insulinas normales y directamente la bomba te va a estar administrando durante el día la cantidad que tú le programas. Bueno, no tú, sería lo más adecuado, los manejan los endocrinólogos. ¿Y los parches qué tan efectivos son? ¿Parches de insulina? ¿O de qué? Esos. Creo que sí hay, ¿no? Fíjate que la verdad, tendría que checártelo. No he leído yo de parches de insulina. Hay el parche anticonceptivo, parches de nitroglicerina, Según yo parches de tienen, analgésicos, opioides. según yo tienen como una dosis ya como precargada y son como agujitas pequeñas. Sí existen, Fernando. Se me hace que Déjame te lo estás checo y te resuelvo confundiendo, qué va con Sebas. eso. Pero, aún así, si en México no hay ni inhalada, menos va a haber en parches. Más fácil conseguir marihuana que eso. Igual, pues igual si existen, pues que los vayan conociendo, pero en realidad ni siquiera los he escuchado, ¿eh? Y si acaso, pues los manejarían más que nada los endocrinólogos, los chidos ahí en eso. Los efectos, obviamente, al estimular el receptor de insulina, puedes bajar el azúcar y mejorar el metabolismo de los triglicéridos y también de las proteínas, ¿sí? Directamente en el músculo, sobre todo en el tejido, en el músculo estriado esquelético, en los adipocitos y en los hepatocitos, ¿sí? Se utilizan en las dos, tanto en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, en diabetes gestacional, en diabetes juvenil, etcétera. Prácticamente en todas las diabetes se puede utilizar la insulina, ¿sí? En general, su toxicidad más que nada va a ser bajar el azúcar de manera drástica y que generen hipoglucemias. Y como van a hacer que se meta el azúcar, que se almacenen dentro de todas estas nutrientes dentro del tejido adiposo, puede aumentar de peso, ¿sí? Pero esos serían los efectos tóxicos. En general, las insulinas son muy buenas y lo más común que van a causar son hipoglucemias. Las sulfonilureas, qué bonitas son las sulfas. Esas no son sulfas, son sulfonilureas, es diferente. Sulfas es un tipo de antibiótico y las sulfonilureas son principalmente la glipizida, glipirida, limepirida. Estos son medicamentos que directamente van a generar, como la glibenclamida, que es la que sí tenemos acá, y son secretagogos de la insulina. ¿Qué van a hacer? Prácticamente exprimen el páncreas, las células beta. En cierta forma es bueno, pero lamentablemente a la larga van a generar problemas donde el páncreas se va a acabar. O sea, literalmente van a exprimirlo a tal grado que las células beta se acaban. Son buenas, su efecto lamentablemente puede durar hasta 24 horas, entonces pueden también tener riesgos de hipoglucemia en los pacientes y nada más hay que vigilarlos, ¿sí? Se utilizan más que nada en diabetes tipo 2, ya que en el de diabetes tipo 1 no. ¿Por qué? ¿Por qué las sulfonilureas no se utilizan en la diabetes tipo 1? Porque hay daño pancreático. Algo así. No hay sí hay un páncreas, pero las células beta ya no están o ya no sirven. Entonces, ¿qué exprimes? Nada. ¿Sí? Entonces, solamente sirven cuando hay una reserva pancreática en el diabetes tipo 2. Cuando ya no hay una reserva pancreática, pues la neta ya para qué. ¿Sí? Tenemos otros como los análogos de la meglitinida o los derivados de fenilalanina. Estos medicamentos realmente es nada más que los conozcan. En México, en México realmente no existen, no están de utilidad, por eso pues nada más que sepa que existen, que son secretagogos de insulina, igual similares a los anteriores, a los sulfonilureas. Y las biguanidas, esta es bien bonita, bien conocida. ¿Quién de ustedes no ha escuchado de la metformina? Perdón, es un medicamento que directamente va a aumentar, va a activar el MP cíclico, la MP sinasa, y reduce la gluconeogénesis renal y la hepática. También va a tener un efecto directamente en los receptores de la insulina, va a hacerlos más sensibles a la insulina, de tal forma que la poca insulina que que el páncreas produce o que la está produciendo de una mala calidad va a tener mejor efecto
en los receptores de esta manera. Entonces es muy buena la metformina por ese lado. Lamentablemente, aparte de hipoglucemias, algunos síntomas que van a tener los pacientes y por los cuales probablemente no lo toleren o les empiecen a decir, no, yo no me la tomo, es porque causa dolor abdominal, sí, síntomas gastrointestinales relacionados a dolor, estreñimiento, cólicos o flatulencia, son los que van a decir, no, ¿sabe qué? Es que yo me lo tomo y nomás quiera un malestar, un gruñidero, unos pedos bien sabrosos, calientes, no, mejor yo esa no me la tomo. Afortunadamente, estos son síntomas que se presentan casi siempre dosis dependiente, entonces cuando se lo están tomando cada 8 horas, 3 veces al día, a lo mejor es cuando empiezan a tener los síntomas, pero pueden hacer un ajuste. Bueno, sabe que nos bajamos a una dosis de una al día, 1,5 o 2, lo que me tolere, y le complementamos con otro medicamento, ¿sí? Entonces se puede ir haciendo un ajuste por ahí. No se pueden utilizar si la función renal está comprometida o si hay insuficiencia hepática. Lamentablemente, estos medicamentos sí tienen toxicidad directamente y lamentablemente sí van a generar problemas. Entonces, si el paciente ya tiene insuficiencia renal, si con una tasa de filtrado glomerular menor de 30, pues ya no se las podemos dar, ¿sí? O si tiene enfermedad hepática conocida, ¿sí? Insuficiencia hepática, cirrosis, etcétera. Algunos otros medicines serían, por ejemplo, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, acarbosa, militol, glucosa. Estos medicamentos directamente inhiben las glucosidasas alfa intestinales y, por lo tanto, van a reducir la cantidad de glucosa que se va a estar ingiriendo, que se va a estar consumiendo. Su inicio es rápido y la toxicidad también van a ser síntomas gastrointestinales. Igual va a depender. Aquí podríamos utilizar diferentes combinaciones. Las tiazolidinionas. Estos medicamentos tampoco son tan complicados y no son tiazidas como los diuréticos. ¿Sí? Son medicamentos como la pioglitazona y la rosiglitazona más comúnmente conocidos, en México sí los hay, aunque ya prácticamente están pasando más a desuso, pero aún se siguen utilizando y cada vez se pueden conseguir. Son medicamentos que regulan la expresión génica, uniéndose a las unidades gamma y alfa para producir una reducción en la resistencia a insulina, de tal forma que los receptores tienen mejor predilección, mejor funcionamiento doctor Laura, dale, en serio, falta un minuto. En un minuto ahorita podemos hacer muchas cosas. Imagínate que tienes enfrente a Scarlett Johansson y te dicen, órale, tienes un minuto para hacer lo que quieras. Un minuto te sobra y te basta, carnal. ¿Sí? Entonces, bueno, prácticamente ya ya vamos a acabar. Nada más era una embarradita. Estos de todos modos los vamos a ver mañana. El hombre del minuto. Ya nada más para irlas viendo, algunas son agonistas del polipropileno, estos que en general no hay en México. Los que sí puede haber, los que sí hay, son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, y estos son como la sitagliptina, saxagliptina, que ayudan a disminuir también las concentraciones de glucosa. Algunos otros, por ejemplo, que sí hay, son las dapaglifosinas, empaglifosinas o canaglifosinas, que son medicamentos que ayudan a orinar azúcar directamente y eso hace que baje el azúcar. Y algunos otros, pues realmente que ya no están, secuestradores del ácido biliar, análogo del polipéptido amiloide, también no los tenemos en México, la bromocriptina, son agonistas del receptor D2 y reduce la glucosa a través de un mecanismo que realmente todavía es desconocido, pero se utiliza bastante bien en diabetes tipo 2. Su toxicidad, lamentablemente, son náuseas, vómitos, mareas, dolores de cabeza relacionados a veces un poco a la hipoglucemia. Y pues básicamente eso es lo que tenemos y estos últimos los vamos a repasar mañana. El hombre del minuto, vamos a ver que va a estar bien activo mañana y dudas, preguntas que ahorita tengan y si no las tienen, mañana con mucho gusto las resolvemos. ¿Sí? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Me dan el avión o qué onda? Sí, doctor. Ok, pues por el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Cuídense mucho y lávense las manos. Mañana nos vemos. ¿Sí? Que pasen buena noche. Pero casi De no he hecho casualidad, ya puntos por subió prestar atención. De casualidad, Las ya subió las presentaciones, presentaciones. Ajá.
Yo creo que las voy subiendo hoy, porque no, la verdad no las he subido todavía. Entonces al rato las buscan y ya las voy a subir hoy más tarde. Ah, ok, a la unidad, ¿verdad? A la carpeta es. Sí, a la carpeta compartida. Ok, gracias, doctora, hasta luego. Muy bien, que pasen buena noche.